algo que inundó las redes este fin de semana, pues fue el saludo nazi que vimos que hizo Eduardo Verástegui, ex candidato a aspirante presidencial por México, y también Steve Bannon, el también ex asesor comunicacional de Donald Trump, en esta conferencia de acción política conservadora, que es, bueno, un evento anual que organiza la Unión Conservadora Estadounidense, una organización muy vieja de Estados Unidos, vinculada históricamente al Partido Republicano, que vinculaba con las ideas más conservadoras pues, de este país, ¿no? Pero que actualmente y desde hace unos años es un espacio conquistado totalmente por el trumpismo. O sea, el Partido Republicano no solo es Donald Trump, o al menos no lo era, porque ya Donald Trump lo ha dominado por completo, y ha convertido a la CEPAC en su espacio principal de reunión de líderes internacionales y para posicionar la agenda, ¿no? Eh, Terminando su primer gobierno, pues vimos que la CEPAC de repente empezó a hacerse en un montón de países, ¿no? En México ha habido 2 ediciones, en Argentina, en Brasil, hasta en Japón, Hungría, Australia, entre otras naciones, ¿no? Es principalmente el arma que usa el trumpismo para expandirse a nivel global ahorita y posicionarse. En esta edición, bueno, pues fue la primera CEPAC del 2025, ya con Donald Trump en la presidencia. Asistió el presidente Donald Trump, donde reiteró pues, las principales líneas de su gobierno, que ya ha repetido pues, hasta el cansancio, y otras figuras de su movimiento. Y de figuras internacionales destaca la participación de Santiago Abascal, del partido Vox de España, Giorgia Meloni de Italia, Jordan Bardella del Frente Nacional en Francia, el cual se retiró después de ver el saludo nazi de Steve Bannon, pero pues vamos más adelante, y Javier Milei de Argentina, ¿no? De México estuvieron presentes principalmente el actor y aspirante presidencial que quiere hacer partido político, Eduardo Verástegui, del movimiento Viva México, y representantes también de otro movimiento que quiere hacerse partido, que es México Republicano. También afín al trumpismo, pero con menos vínculo que Verástegui, y que de hecho hubo una ruptura entre ellos el año pasado. Que entre lo destacado, bueno, pues seguramente vieron la imagen de Javier Milei, que viene saliendo de un escándalo de la criptoestafa de la que platicamos la semana pasada, y asistió a esta conferencia de acción política conservadora, donde protagonizó un momento bastante viral cuando le regaló una motosierra a Elon Musk, símbolo del recorte presupuestal y del recorte del Estado masivo que ha hecho Milei en Argentina y que se propone hacer también Elon Musk en Estados Unidos, en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, donde está el Dodge, ¿no? Tan famoso. Entonces, bueno, ahí creo que es importante cómo se trata de posicionar la figura de la motosierra y la reducción del Estado como un asunto pues cool, buena onda, disruptivo, cuando bueno, es totalmente todo lo contrario, ¿no? La pérdida de capacidad estatal y de derechos. Y bueno, estos fueron algunos de los momentos más, pero sin duda lo que se llevó más las planas, pues fue el saludo nazi propiamente, ¿no? El saludo nazi que lo primero lo hizo Steve Bannon y luego lo hizo Eduardo Verástegui en la acción de política conservadora, ¿no? Y además hay que recordar el antecedente de Elon Musk, que lo hizo el 22 de enero, también un discurso en un acto público y generó toda una serie de discusión entre también lo que se encuentra, pues creo que fue un lamentable debate público sobre si fue intencional, no fue intencional, si se debía a su condición del espectro autista o qué se trataba, ¿no? Llegamos al extremo en el cual vimos todos claramente cómo era el símbolo y la gente pues, lo negaba, ¿no? Sus seguidores negaban, decían que era el saludo romano. Y hemos visto que se repite este exacto mismo modus operandi con el caso de Verástegui y de Steve Bannon. O sea, primero hacen el gesto, en el caso de Verástegui repite el llevárselo al corazón y hacerlo, y en el caso de Bannon simplemente lo hacen. Luego niegan que lo sea. Steve Bannon salió a decir que simplemente era un saludo, y también Eduardo Verástegui negó que fuera eso. Simplemente dijo, mi corazón está con todos ustedes, para después negarlo y mufarse en todas sus redes de los seguidores de quienes denuncian que se llevó a cabo esto, ¿no? Una práctica nazi, ¿no? Ahora, ¿cómo debemos entenderlo? ¿No? Creo que aquí hay una cuestión pues, para reflexionar, habría que ir un poco más allá, ¿no? De repente creo que hay que evitar la tentación de interpretar que hacen un saludo nazi con que están reivindicando directamente a Adolf Hitler, el holocausto, el supremacismo ario, el expansionismo y básicamente todo lo que conllevó el Tercer Reich, ¿no? O sea, no creo que sea tan simple y lineal. Más bien me recuerda en este sentido, lo cual no significa que no esté habiendo un revival del nazismo, pero eso voy más adelante. Me recuerda mucho a lo que ha estado circulando mucho ahorita en redes, una entrevista que hizo Steve Bannon en 2019, en la cual explicaba pues, la estrategia mediática de Donald Trump, ¿no? El llamado Bang, 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 que expuso, de hecho, en el espacio de una 3 Jacaranda Correa hace unas semanas, que básicamente decía en una entrevista que el partido de oposición son los medios de comunicación y los medios de comunicación solo pueden, porque son tontos y perezosos, centrarse en una cosa a la vez. Y lo único que se centrarán es hacer las carreras de caballos, o sea, entrar quienes entren, que quedan fuera.
Esa es la razón por la que se ocupan en esto. No se ocupan de lo básico, de las cosas fundamentales que está pasando. Dije que todo lo que tenemos que hacer es inundar la zona, que esta es una expresión como de fútbol americano de saturar un espacio, ¿no? Saturar un espacio particular, inundar la zona. Todos los días atacamos con 3 cosas, ellos muerden una y nosotros hacemos todo lo que podamos. Bang, bang, bang. Esos tipos nunca se podrán recuperar, ¿no? Creo que esto es un modo operandi que se ha visto que muy común en las extremas derechas, que es a partir de la provocación generar indignación, interacción, engagement y a partir de ahí ridiculizarlo, ¿no? Los saludos estos del nazismo forman parte de una estrategia mediática del trumpismo a partir de la provocación, que tiene múltiples objetivos, ¿no? Primero, me parece, pues, evidentemente, saturar la agenda de los medios y de los opositores, que nos pasemos el día hablando de este tipo de acciones, de lo preocupantes que son, fortalecer la fidelidad de sus bases, porque a sus seguidores, como les encanta el troleo con este asunto, o sea, les fascina, o sea, lo niegan, dicen que no se trató de ello, o sea, aunque lo estemos viendo todos, te lo pueden negar en la cara, que es creo que el fenómeno de don't look up, o sea, pueden ver el meteorito viniéndose a ti y te dicen que no viene el meteorito. Bueno, aquí igual hacen el símbolo nazi y te dicen que no lo están haciendo, lo cual también creo que hace un efecto en sus seguidores de fomentar una fe ciega, ¿no? Una capacidad acrítica y totalmente de fidelidad, ¿no? Independiente, en el que ya no creen en sus ojos, sino creen en lo que sus líderes les estén diciendo. Y además, pues fortalecen porque les encanta burlarse de todos los que lo denuncian, ¿no? Una estrategia de troleo sumamente infantil, pero efectiva en redes sociales para ellos, porque pues consiguen como generar una idea de grupo entre sus seguidores, en los cuales se burlan de ellos, ¿no? Entonces consiguen posicionarse en las agendas, consiguen solidificar a sus bases y burlarse de todos los que no lo ocupan, ¿no? Verástegui ahorita ha sido trending topic y ha estado muy entretenido en redes sociales peleándose con todos los que estamos denunciando que se trata de una reivindicación del saludo nazi, ¿no? Ahora, creo que más allá de ello, tiene una serie de implicaciones recuperar la simbología nazi que debemos de poner particular atención. O sea, creo que no hay nada en la historia, en el mundo político no hay nada más vetado que toda la simbología o lo que representó el nacionalsocialismo y recuperarlo, aunque sea por fines provocatorios y de estrategia mediática, tiene una serie de consecuencias que creo que son preocupantes porque abre las puertas a un revisionismo más amplio, ¿no? Ya en Estados Unidos está pasando, de repente, ahorita publiqué en redes sociales un fragmento de un actor, de un podcast, en el cual dice, bueno, yo la verdad es que pues, yo pensaba que el nazismo era algo muy diferente, pero ahora que me empecé a meter, pues me suena muy parecido a lo que están diciendo, lo que decía Adolf Hitler en su tiempo, a los problemas que enfrentamos ahora, ¿no? Y él hablaba de que había perversión en el cine, de que se estaba pervirtiendo la juventud, denunciaba el sistema bancario y bueno, todos esos problemas que teníamos hoy. Esto lo dijo Dan Bilzerian en un podcast del 21 de febrero, y es una muestra, creo que muy clara, de cómo darle la puerta de entrada a reivindicar el saludo lleva a otras cosas, ¿no? Lleva a una revisitación y a una reivindicación. Y esto me lleva a una segunda consecuencia que me parece muy grave de esto, y es que la estrategia política trompista de la provocación tiene como consecuencia, más bien requiere todo el tiempo romper barreras de lo permitido y de o sea, tiene que todo el tiempo mediar con lo prohibido, ¿no? Ahorita nos indignamos por el saludo de Musk, luego nos vamos a indignar por el de Verástegui y el de Bano, pero cuando lo empiezan a hacer otras 10 personas, ya no va a generar el impacto mediático que ellos están buscando. Entonces van a tener que hacer algo todavía más disruptivo que va pervirtiendo la conversación pública, ¿no? Es una especie como de que andar buscando más y más y más para generar el efecto que ellos están queriendo, que es algo que de hecho le pasó a Steve Bannon, ¿no? Steve Bannon se hizo famoso con esta figura disruptiva que siempre decía lo políticamente incorrecto hasta que claramente rebasó límites y cayó en cuestiones ilegales que lo llevó a procesos penales, ¿no? Entonces son este tipo de cosas algunas de las reflexiones que me deja ver a Verástegui, a Steve Bannon, a Elon Musk, hacer el saludo nazi en este momento en el que pues, hay un ascenso de las ultraderechas y una normalización de discursos que creíamos totalmente desterrados de la historia, ¿no? Exactamente, muchas gracias Mauricio, y pues lo vemos en el proceso que está viviendo también Alemania misma, ¿no? Hay una cosa que ahí vamos a dar un punto de información, pero que también nos hace pensar en cómo finalmente hacen que la discusión pública pues pueda reivindicar o
leer incluso o hacer presente todos estos, más que allá de símbolos, discursos también de un extremismo tal y una segregación tal que pues ya causó un daño histórico, y que esta radicalización de las ultraderechas pues es también un síntoma de lo que estamos viviendo hoy en día. Otra de las temas que también queríamos conversar contigo es en este espectro internacional, pero también en el ascenso de las ultraderechas, y yendo a nuestro contexto nacional, vemos en Eduardo Verástegui, pues algunas de las claves que quizá podemos también tomar en cuenta para nuestro propio análisis político. ¿Por qué? Porque ha sido una figura que ha estado ahí intentando colocarse, ¿no? Como una posibilidad de la política conservadora, pero en términos concretos, ¿qué podemos nosotros tomar de esta figura polémica y contradictoria que es Eduardo Verástegui? Bueno, Eduardo Verástegui, pues es un actor, era un actor de Televisa propiamente, que empezó a hacer, él tuvo una conversión religiosa muy, muy importante, muy fuerte, que lo acercó a las élites de la curia católica, principalmente religionaria, y a partir de ahí él empezó a involucrarse en lo público, en los actos públicos, a partir de campañas y películas que hizo contra el aborto. En general, su primera etapa yo la definiría como que estuvo muy marcada por un activismo católico, pro vida principalmente, pero en 2013 más o menos, 2014, con el ascenso del trumpismo, él empieza a acercarse también a toda esta corriente que estaba muy más o menos en boga en Hollywood. Eh, y propiamente se integra, él forma parte de un consejo asesor de hispanidad con el primer gobierno de Donald Trump, y agarra muchas de sus ideas, vinculados también a las teorías de QAnon, y a partir de ahí yo creo que es la punta de lanza del trumpismo para expandirse internacionalmente, en este caso en México. Ya lo vimos intentando ser candidato independiente, no juntó las firmas, pero me parece que es un personaje totalmente vinculado al movimiento de Donald Trump en Estados Unidos, que también habría que cuestionarnos qué tanto es válido que él pueda hacer política e intente crear un partido político en México, estando vinculado tan directamente a un gobierno extranjero, ¿no? De hecho, propiamente la Ley General de Partidos Políticos se expresa y que queda prohibida la constitución de partidos políticos, organizaciones sociales o gremiales nacionales extranjeras. En un inciso dice que se rechaza toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros. En el inciso M de ese mismo artículo 29 dice que los partidos políticos que quieran ser nacionales tienen que actuar y conducirse sin ligas o dependencia con partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades internacionales, ¿no? Entonces, la legislación mexicana para que pueda Verástegui ser un partido político, creo que tiene varios impedimentos de este tipo que lo muestran desde que forme parte desde que haya formado parte del gobierno de Donald Trump, como un consejo asesor, pero como sea, hasta que pueda participar en la Conferencia de Acción Política Conservadora como un invitado, que él sea el anfitrión ya en 2 ocasiones de la CEPAC en México, y que de hecho va a volver a hacerlo este año en septiembre. Más allá de que tienen que hacer 20 asambleas, juntar las firmas, tener 3,000 afiliados por entidad o por distrito electoral, más allá de los requisitos que requiere para ser un partido político, creo que también hay que cuestionarnos qué tan válido es poder tener un partido político en México al que se le dé financiamiento público vinculado a un gobierno extranjero, como lo es el caso de Eduardo Verástegui, ¿no? Y también el caso de México Republicano. Y ahí el INE creo que tendría que tener mucha atención en el financiamiento, porque ya cuando fue su campaña de candidato independiente, pues lo investigaron porque no pudo justificar bien, o lo investigaron por 6.9 millones de pesos que tendría que pagar y que no estaba muy claro cuál era el origen, se presumía que podía ser el extranjero. Entonces, bueno, yo creo que es un caso hasta de injerencismo, o sea, el caso de Eduardo Verástegui en la política mexicana, de un movimiento, porque Eduardo Verástegui, si algo demostró su campaña, es que no tiene arraigo nacional, no tiene arraigo popular, no juntó las firmas, no convocaba, salvo en algunas regiones muy particulares del país, no convocó a la ciudadanía. Más bien es un personaje muy vinculado al trumpismo allá, donde tiene incluso más peso que en la comunidad hispana en Estados Unidos que en México. Entonces yo pondría eso sobre la mesa. ¿Qué tan válido es tener un personaje así en la vida pública? Y si es válido que, sin caso de que cumpla requisitos, merece tener presupuesto público, financiamiento, todas las prerrogativas que le otorga la ley, ¿no? Y ahí dejo lo que expresa claramente la Ley General de Partidos Políticos al respecto.